Continuamos con el programa, Germán, y está el doctor, defensor perteneciente al sistema público de la defensa, ¿no? Sí, estamos con el doctor Gustavo Durando. Gustavo, buenas noches, tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le va? Un poco para hablar del tema de las prisiones preventivas. ¿Qué es la prisión preventiva? ¿Cuál es el verdadero significado que tiene la prisión preventiva? Doctor, ¿qué es lo que nos puede decir al respecto para que la gente que está del otro lado pueda entender esto? Porque muchas veces se presta a diversas interpretaciones. Quiero aclarar, Germán es abogado y ejerce la profesión, y es como que un colega le está preguntando al otro algo que parece muy sencillo para el que está en la actividad. Quiero rescatar la humildad con que lo hace Germán, porque muchas veces escuchamos, doctor, en los medios, este tema de la prisión preventiva y parece que es una condena. Lo hemos visto en casos resonantes. Y hasta a veces se toma como un anticipo de condena en términos de que ya está preso, y me parece que eso también tiene que ver. La famosa puerta giratoria, un poco por ahí. Me parece que por eso es importante lo que Germán le está preguntando. Exacto. Sí, es verdad, se suele confundir algunos términos o algunos conceptos. Recordemos que la prisión preventiva, en primer lugar, es una medida de carácter cautelar y provisorio. ¿Esto qué quiere decir? Que es una medida que se impone a una persona que ha sido imputada de un delito, pero que técnicamente es inocente. ¿Esto qué significa? Que no ha sido condenado por sentencia firme. O sea, ¿por qué entonces? ¿Por qué a una persona inocente se le puede ser sometido a una pena de prisión? Bueno, puede ser sometido a una pena de prisión cuando existan los llamados riesgos procesales. Esto es, peligro de fuga o entorpecimiento probatorio. Esto obviamente que tiene directa relación con el delito de que se trate, porque a mayor gravedad delictual, mayor riesgo va a haber de que la persona no comparezca a estar a derecho. Pero el solo fin de la prisión preventiva es cautelar, o sea, asegurar que la persona no se va a evadir durante el proceso y no va a entorpecer la investigación. ¿Qué quiere decir eso? Que no va, por ejemplo, a amedrentar testigos, a tratar de que alguna prueba desaparezca. Eso se refiere con asegurar... Sí, o que por su importancia a lo mejor económica pueda de alguna manera de afuera... Exacto, interferir de alguna manera, entorpecer desde ese lado una investigación que tiene que ser lo más clara y objetiva posible. Pero bueno, teniendo en cuenta estas pautas, se debe tener también presente que esta medida es de carácter excepcional, lo dice también la ley. Entonces, aplicar prisiones preventivas, a veces existe el error de utilizar las prisiones preventivas como regulador. O sea, se cree que a mayor prisión preventiva, mayor seguridad. O sea, la gente no va a salir a delinquir, por llamarlo de alguna manera. Primero, la prisión preventiva es provisoria, tiene que serlo así, necesariamente. Por lo cual, la persona que sale, bueno, no establece ninguna garantía de que no vuelva a delinquir. Lo que se debe, en realidad, establecer es que estas prisiones preventivas tengan un fin útil. Esto también lo ha dicho la jurisprudencia. Como toda medida cautelar, vamos a dar un ejemplo más simple, que en el plano civil. El plano, por ejemplo, la institución que todos conocen del embargo. A una persona le embargan, vamos a suponer, un vehículo, y le piden el secuestro de esa unidad porque consideran que va a ser necesario para realizar luego el cobro de una creencia. Esa medida es cautelar, entonces, y tiene un fin determinado, que es cobrar un crédito, una deuda. Si eso no se realiza, el embargo no tuvo ningún sentido. ¿Se entiende? O sea, no se puede pedir una medida por sí misma, porque la medida tiene una justificación distinta, que es cautelar un proceso. En este caso, en el caso penal, es asegurar que cuando se dicte condena, esa condena pueda ser aplicada efectivamente. Ahora bien, esto implica que las prisiones preventivas tienen que ser excepcionales y lo más breve posible. Esto no quiere decir mayor impunidad. No, mayor impunidad significaría que no existan condenas o que la persona no se la condene, porque cualquier persona, esto creo que una vez también lo hablamos en tu programa, el hecho de que pensar también del lado del imputado. A ver. Sí, el principal sujeto del proceso, por otro lado. Exacto, porque nosotros pensamos como que el imputado es aquel
que delinque y que a nosotros nunca nos va a tocar, y nosotros somos personas de derecho que tenemos otras garantías distintas al imputado. Sí. El imputado puede ser cualquiera, podemos ser nosotros que por ahí tuvimos hasta la desgracia. Había un autor un poco, decía, todos somos, un autor lo decía, todos somos delincuentes en potencia, porque efectivamente cualquiera podía caer bajo el código. Sí, pensemos a lo mejor, ¿no?, en los delitos dolosos, que por ahí hay muchos que se consideran sí, exentos. Vos vas en un auto, atropellaste a una persona. Claro, sí, pero guarda que últimamente se han dado muchos casos de defensa de intereses particulares de un imputado, que lo podemos ver en los distintos medios de comunicación nacionales, sobre todo, donde se han hechos que la persona por contingencia, en la vida misma, una contingencia en defensa de sus propios intereses. Claro, exacto, es un buen ejemplo. Imputado. La persona que actúa en una situación de legítima defensa, bueno, lo con un médico hasta que se determine si esa situación, esa causal de justificación existió o no existió, si no fue un exceso o no, puede perfectamente ser imputado de un hecho delictivo. Hay que investigarlo. Grave. Hay que el hecho de estar sometido a investigación. Entonces, esa persona, como cualquier persona que habite en un Estado democrático, va a querer que se la juzgue lo más rápido posible, que si se le tiene que aplicar una medida cautelar como una prisión preventiva, sea excepcional a los fines que se investigue, y que si luego tiene que ser condenado se lo condene, y que si tiene que recuperar la libertad lo haga el mayor brevedad posible. Gustavo, la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva, se habla, la jurisprudencia habla de razonabilidad del plazo. Bueno, acá hay casos conocidos vinculados a lo que él dice, que hay personas que tienen que ser liberadas porque pasó un determinado tiempo, que estamos hablando de eso, sí. Y los medios por ahí nos ponen muy insistentes, ¿y cómo va a quedar? Y en realidad pasó un tiempo determinado, ¿no? Sí, también teniendo en consideración, hay una situación que es particular y que se ve en las distintas circunscripciones judiciales de esta provincia de Santa Fe. Se dictan prisiones preventivas por tiempo determinado en distintas jurisdicciones con una misma ley, digámoslo. A eso apunta. O sea, la prisión preventiva tiene un plazo distinto, depende de la parte de la provincia que se trate. Claro. Sí, es más o menos así. La prisión preventiva tiene un plazo en principio indeterminado, o sea, tiene un máximo, pero no se dicta o no se suele dictar por un plazo. Pero esa modalidad, como dice Germán, varía de acuerdo al lugar donde nos situemos. Por ejemplo, si bien yo litigio en Santa Fe, conozco por colegas de Rosario, que en Rosario es muy común que los jueces fijen plazo a la prisión preventiva. O sea, digamos, fijo una prisión preventiva por 30 días o por 60 días. Eso no es ilegal per se, es discutido si el juez debe establecer o no un plazo, porque ya el código dice que cualquier prisión preventiva es revisable en un plazo de, antes eran 60 días, ahora es 90 días. Entonces ya hay un plazo legal donde puede ser revisable. Pero si el juez puede a su vez establecer un plazo propio, bueno, eso es discutible. Ya te digo, como dice él, Germán, hay diferentes modos de actuación. En Rosario tienen un criterio, acá tenemos otro. Pero lo importante es saber que el plazo razonable, y que vos te referiste recién a casos resonantes mediáticamente, que claro, tuvieron gran repercusión, tiene que ver con eso. Porque pasado la ley dice que de ninguna manera la prisión preventiva puede pasar los 2 años y excepcionalmente 1 año más de prórroga. O sea, estamos hablando de un total de 3 años. Pasado los 3 años, no hay forma de que subsista esa prisión preventiva. Sea lo que haya pasado durante el proceso. Para que la gente entienda, arrancó un proceso, una investigación, y la persona le dictan una prisión preventiva. En esa investigación se prolonga en el tiempo más de 3 años. Sí, tiene que prolongarse con motivación suficiente. Por supuesto, pero supongamos que se dieron todas las particularidades de los ítems que él dice que tienen que cumplirse de acuerdo a la ley procesal. A los 3 años, así la persona sigue investigada, tiene que salir. Exacto. Hasta que haya una condena. Exacto. O una absolución. Exacto. Acá, bueno, justamente ha habido situaciones donde parece hasta chocante, pero creo que los jueces tienen que hacerlo porque es conforme a derecho, no hay otra, que por ahí una persona que ha sido condenada porque no tenía sentencia firme sale. Pero ¿qué pasa? Acá hubo un error previo que fue dilatar ese plazo en exceso. Entonces no se puede luego depositar, subsanar esa dilación excesiva de los plazos aplicando en exceso y incumpliendo los plazos legales. ¿La dilación por parte de quién?
del y de sistema. la justicia, del sistema que no actúa, porque, a ver, convengamos que en el sistema, justamente en el nuevo sistema, 3 años como es mucho tiempo, o sea, es demasiado tiempo, diría yo, como para que se pueda determinar si una persona es culpable o no de un delito. Si en esos 3 años no se logra hacerlo, por las razones que fueren, no tiene por qué pagar el imputado, que todavía no fue condenado, o sea, todavía no tiene una condena firme, no tiene por qué pagar y seguir estando en una situación provisoria, cautelar, como dijimos antes, hasta que se decida la justicia determinar si es culpable o no. Entonces la relación, para volver un poco al principio de la charla, cuando vos hablabas de seguridad y prisión preventiva, ¿están en una misma dimensión o son cosas que están en dimensiones distintas? No, tiene que ver porque con... muchos entienden, prendemos la red y a ver si quedó, voy a hacer Sí. un término Y quieren vincularlo coloquial con una para cuestión que... de política criminal, decís Vos, vos, y me parece exactamente, que no es así. vinculado a la Sí. política criminal, si quedó en cana o no quedó en cana hasta que Claro. pasó con tal cosa. Hablo en términos muy Sí, sencillos para sí. que todos entendamos. Sí. Entonces pareciera que lo vinculamos a una política criminal. Claro. No, está muy buena la pregunta porque creo que justamente esa es la clave. Muchas veces se utiliza la prisión preventiva como regulador de esta suerte de... Creo que no es una política criminal seria plantearlo de esa manera, pero de hecho se hace establecer, mayores prisiones preventivas a los efectos de tener una sensación de seguridad mayor. O sea, que la persona, en lugar de poder salir a los 30 días, 90 días, como correspondería por ley, se queda un poquito más, o, no sé, en lugar de salir inmediatamente porque no lo amerita, porque no están las condiciones, y que se quede más días para que, se cree la sensación social de que hay mayor seguridad. En realidad, la persona que se quede 2 días, o 15 días, o un mes, si no se soluciona la problemática de fondo, o sea, va a salir y va a delinquir igual, si es que su intención es esa. Una pregunta final y agradecerle el tiempo que nos ha dedicado. Una vez la persona condenada, supongamos que fue condenada, va a prisión, va a la cárcel. ¿Hay más gente en las cárceles? Y le pregunto esto si es también como respuesta a lo que planteaba Germán, a una política criminal. O sea, ¿estamos ahí como un endurecimiento, digamos, de la política criminal? ¿O cómo lo vea eso? Y eso tiene que ver con momentos, ¿no? Situaciones determinadas. Ciertamente a favor de lo que venía sucediendo hace unos años atrás, ya remontándonos al viejo código, se ha ido reemplazando. La población carcelaria antes estaba conformada mayormente, la mayor parte de las personas que estaban dentro de las cárceles no tenían condena, o sea, estaban justamente en prisión preventiva. Por eso lo alarmante de esa situación. Personas sin condena en un establecimiento carcelario que compartía muchas veces con personas condenadas. Ahora ese porcentaje ha ido disminuyendo y tenemos un mayor número de condenados que de personas que están en situación cautelar. Ahora bien, el otro punto que si esto tenía que ver o no con un endurecimiento de la política criminal, evidentemente entonces no está pasando eso. Sí, por ahí lo que nosotros notamos de la defensa pública, por lo menos lo que yo noto, es en los últimos tiempos, creo que tiene que ver con lo que mencionamos recién, a partir a lo mejor de un reclamo social, se han endurecido determinadas pautas y hay más personas encarceladas. O esto también se puede ver acá en mayor índice de delitos, eso también es una posibilidad que uno no descarta. Pero sí, efectivamente, uno lo nota como la cantidad, nosotros como defensores son múltiples públicos, factores. Claro, tenemos cantidad de detenidos, tenemos un promedio de detenidos por defensor que ha ido aumentando ese promedio, por lo cual efectivamente hay más personas detenidas. Hay más personas detenidas que pueden darse a muchos factores, como decís vos. Muchas gracias, doctor, por venir y dedicarnos este tiempo. Gracias a usted, permitan. Nos vemos la semana que viene.